Mis amados, Dios los bendiga grande y poderosamente en esta nueva mañana, este nuevo tiempo en bendición, en victoria que el Señor nos está regalando en este nuevo día. La pregunta que quiero hacerte en esta hora es que tú pienses y medites qué ha sucedido después de tu conversión, qué ha sucedido después de que nuestro Señor Jesucristo llegó a tu vida, si ha habido un cambio, si hay una nueva vida, si hay una nueva esperanza. ¿Qué ha sucedido después de que realmente el Señor obviamente ha tocado tu vida y tu corazón? Quiero tomar el pasaje de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, el verso 26, y dice la palabra del Señor así. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén y amén. La conversión de Saulo, iglesia, es algo impresionante. Es ver cómo Dios genuinamente se reveló a la vida de él. Y cuando él iba camino a Damasco, ese resplandor de gloria vino sobre él y escuchó la voz del Señor que le decía que por qué le perseguía. Imagínate lo que el Señor le estaba diciendo. Quiero que mires allí en el verso 4, Hechos 9:4. Dice que cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Posiblemente antes de que conociéramos del Señor, nosotros fuimos perseguidores de la iglesia, de aquellos que tenían su fe puesta en Cristo. Fuimos burladores tal vez de lo que ellos eran y de lo que nosotros ahora somos para la gloria de Dios. La pregunta que Jesús le hace a Pablo es: ¿por qué me persigues? O sea, él no estaba persiguiendo a un hombre, él estaba persiguiendo al Dios de los cielos, al mismo Jesús, a su iglesia, la que él había ganado por su propia sangre. Como si fuera poco, la misma palabra dice en el verso 5 que Pablo le dijo: ¿quién eres, Señor? Esto evidencia claramente que en el corazón de Pablo él todavía no había tenido ese encuentro genuino con Dios. Es decir, que después de nuestra conversión nosotros debemos saber genuinamente quién es el Señor, quién es Dios en nuestras vidas, quién es Dios en nuestros corazones, que sepamos realmente que Él es el que ha entregado su vida por todos nosotros y que tú conozcas a tu Señor. Porque el problema es que todavía tal vez hay muchos que no conocen a su Señor. Dicen ser creyentes, dicen ser cristianos, pero no conocen a Jesús. Pablo, con toda su teología, con toda su sabiduría, con todo su conocimiento en la ley, no sabía quién era el que le estaba hablando. Si tal vez él hubiese conocido al Señor ahí, habría discernido y había identificado que la voz que le hablaba era la voz del Dios vivo, de Jesucristo. Como si fuera poco, él le dice más adelante claramente, dice que los hombres que iban con Saulo pues no veían absolutamente nada. O sea, mira, dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero no veían a nadie. Ellos estaban obviamente viendo lo que estaba sucediendo, como ese resplandor de gloria, pero no veían absolutamente a nadie. Para ellos era locura que Pablo estuviese hablando y diciéndole: ¿quién eres, Señor? Pero como si fuera poco, en el verso 6 dice que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿No se suponía que Pablo estaba haciendo lo correcto, persiguiendo a los cristianos, tratando de llevarlos encarcelados y consintiendo en la muerte de ellos, como lo hizo con la muerte de Esteban? Si tú has llegado realmente a los pies de Cristo, vuelvo a la pregunta: ¿qué has hecho después de tu conversión?
¿Qué ha sucedido genuinamente después de esa conversión? Aquí Pablo tuvo una genuina conversión. La escritura dice que él quedó ciego por 3 días y hasta que llegó Ananías y obviamente le tocó y fue enviado por Dios mismo, y ya Pablo en oración sabía que Dios habría de enviar a alguien. Y cuando este hombre oró por Pablo, sus ojos fueron abiertos e inmediatamente, dice la palabra en el verso 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Quiénes eran esos discípulos? Los discípulos de Jesús. O sea, es decir que él inmediatamente vino a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Él empezó a buscar a los que compartían esa fe. Si yo quiero mirar si genuinamente he llegado a esa conversión, tú debes estar con los que creen en Cristo, con los que comparten tu fe. Tú no puedes estar en malas compañías, porque la palabra dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Debes estar rodeado de personas que también amen a Dios, que también busquen el rostro, la presencia del Señor, que compartan esa fe, porque eso te ayudará a tener un crecimiento espiritual. Él inmediatamente buscó a los apóstoles de Jesús, los que sencillamente, o esos discípulos de Jesús que estaban en Damasco. No tardó en hacerlos. La palabra dice entonces en el verso 26, que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. Una vez más, él llega a Jerusalén y empieza a buscar a los discípulos. Empieza a tratar de estar con ellos. Empieza a tratar de compartir con ellos. Obviamente al comienzo estos no le creían mucho porque sabían que Pablo era el perseguidor de la iglesia. Pero ya el Espíritu Santo genuinamente estaba en Pablo. Si tú eres alguien que ha llegado a los pies de Cristo, tus amistades deben ser de Cristo, tus amistades deben ser de hombres, mujeres que sean temerosos de Dios, que busquen el rostro, la presencia del Señor. El verso 20, retrocediendo un poco, dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Su predicación cambió. ¿Cuál era la predicación de Pablo antes? Una predicación donde obviamente aborrecía a los cristianos, donde decían que eran falsos, pero ahora su predicación enfocaba en Cristo. Predicaba a Cristo, predicaba al Dios que se había hecho hombre, había muerto en la cruz por él y por todos nosotros, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Dónde predicaban? Las sinagogas? En los lugares donde se reunían sencillamente para adorar a Dios, para leer la ley, para escuchar a los maestros de la ley. Y allí fue donde Pablo iba, a los que necesitaban conocer la verdad, a los que no estaban en un mundo real, caminando con Dios, sino estaban en un mundo religioso, porque eso era lo que estaba pasando con ellos. Si tú tienes una verdadera conversión, tú debes estar llevando el mensaje del Evangelio. Predica a Cristo, habla del Señor, habla de su salvación, habla de lo que el Señor desea hacer. La palabra dice en el verso 21 que todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. No le creían. Dicen, este es el perseguidor, este es el que está llevando presos a los cristianos ante los sacerdotes. Pero la verdad es que Pablo habría tenido ese encuentro genuino con el Señor. Pero me gusta lo que dice el verso 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mira esa palabra, se esforzaba. Una verdadera conversión nos lleva a esforzarnos. ¿Y para qué se esforzaba él? Para predicar a Cristo, para predicar del Señor, para hablar de la obra de la cruz. Se esforzaba para que los que estaban allí conocieran al Hijo de Dios. Esfuérzate, no seas débil en tu predicación, no seas débil en tu actuar. Predica con fortaleza. No dejes que el mundo tome más ventaja. No permitas que el mundo vaya ganando más terreno. Que seamos nosotros los que ganemos realmente terreno.
que seamos nosotros los que llevemos las almas a los pies de Cristo, porque hay una necesidad imperiosa, iglesia, de que las almas conozcan del Señor, más en estos tiempos finales. Me gusta ese término. Saulo mucho más se esforzaba. Es decir, él no se daba por vencido. Si había perseguido a los cristianos con tanto ímpetu, con tanta fuerza, con odio, con rabia en su corazón, ¿cómo no se iba a esforzar ahora por predicar al Cristo resucitado? Esfuérzate, iglesia. Esfuérzate por predicar a ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice el verso 23 que pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Qué impresionante. Inmediatamente se convirtió en un objetivo de Satanás. ¿Qué quería el diablo? Matarle, callarlo. Es que cuando tú llevas el mensaje, cuando tú estás glorificando el nombre de Dios, o sea, el enemigo quiere debilitarte, el enemigo quiere callarte. No solamente hay una muerte física, puede venir una muerte espiritual. El enemigo va a atacar tu vida. Yo quiero que tú seas consciente de ese mundo espiritual. Muchas de las cosas que suceden es porque efectivamente tú estás tratando de llevar el evangelio, estás tratando de llevar la palabra del Señor. Y el enemigo se va a tratar de levantar, así como dice aquí la palabra, que conspiraron contra él precisamente para matarle. Porque ya les estaba haciendo piedra de tropiezo, lo mismo que habían hecho con Jesús. Ahora lo querían hacer con él, así como lo querían hacer con los demás apóstoles. Pero dice que le cuidaban sencillamente, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. O sea, estaban esperando la oportunidad para quitarle la vida, pero había un Dios de gloria que lo iba a guardar, que lo iba a proteger, que no iba a permitir que el enemigo prevaleciera, y eso es lo que yo quiero decirte. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Dios siempre estará con nosotros. Él guardará nuestras vidas de toda obra del maligno. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ahí lo hicieron libre para que él pudiese seguir llevando el evangelio. Por eso es que dice allí en el verso 26 que él fue hasta Jerusalén y llegando a Jerusalén trataba obviamente de juntarse con los discípulos, que estos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, pero Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ojo con esa palabra, valerosamente. Tienes que ser un hombre, una mujer valeroso, valiente. Fuera los miedos, fuera los temores. No eres tú el que habla, es el Espíritu de Dios a través de ti. No es en tus fuerzas, el Espíritu Santo es el que te va a llenar, el que se va a glorificar en tu vida. Y eso es lo que tú y yo debemos saber. Sé valeroso, sé valiente. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Necesitamos ser hombres y mujeres valientes, llenos del Espíritu Santo. Allí la palabra está mostrando claramente cómo Pablo predicaba valerosamente, no en sus propias fuerzas, no con sus propias palabras, era en el nombre de Jesús. Y dice la escritura acá que estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. ¿Quién le daba ese denuedo? El Espíritu Santo. Por más de que él era un hombre estudiado en las Escrituras, porque lo era, el denuedo viene cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Tú te vas a asombrar cuando hay un corazón que se dispone, la manera en cómo Dios le usa, cómo Dios sencillamente se glorifica. No temas ante tu familia, ante tus amigos. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, Él colocará la palabra en tu boca y tú podrás llevar el evangelio denodadamente, como lo dice acá la palabra. Y dice que disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Los griegos allí eran los que no pertenecían al pueblo judío. Es decir, no solamente estaba predicando a los judíos, sino también estaba predicando a los gentiles. Predica a toda criatura, predica a todos los que estén en tu alrededor, lleva el mensaje a toda persona que lo necesite. Estamos en tiempos difíciles, finales, y tal vez hay una iglesia callada, atemorizada, que no está predicando el evangelio.
Esta es una exhortación de parte del Señor a que prediquemos la palabra. Esta es una exhortación de parte de Dios a que genuinamente llevemos el Evangelio, a que no nos soltemos de la mano del Señor, a que abramos nuestras bocas y creamos fielmente que Él las llenará. La pregunta es, ¿qué ha sucedido después de tu conversión? ¿Qué ha pasado? ¿Eres un hombre, una mujer esforzado? ¿Eres alguien valiente? ¿Actúas valerosamente predicando a Cristo? ¿Te esfuerzas por llevar el Evangelio? ¿Te juntas con buenas compañías, con personas que te edifiquen, con personas que te ayuden en tu fe en Cristo? No te juntes con aquellos que realmente no van a traer una bendición, una edificación en tu vida. Júntate con aquellos que realmente quieran amar a Cristo y predicar su palabra. Eso fue lo que hizo Pablo. La vida de Pablo cambió a partir de ese momento. Un perseguidor se convirtió en un perseguido. Cuando estamos en Cristo vamos a ser perseguidos de muchas maneras por el Evangelio. El enemigo va a querer matarnos, el enemigo va a querer robarnos la vida. Por eso hay prueba, por eso hay enfermedad, por eso a veces hay un decaimiento espiritual donde faltan las fuerzas para que tú puedas continuar adelante. Hoy solo te puedo decir en el nombre del Señor que te tomes de la mano de Dios. Hoy solo te puedo decir, levántate en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sé esforzado, sé valiente. Hay una humanidad que necesita escuchar de Jesucristo. Hay una humanidad que necesita hombres y mujeres valientes que sean capaces de entregarlo todo por amor a Cristo, así como Pablo lo hizo. No pasó un solo instante desde el momento en que recibió la vista. Tomó alimento, recobró fuerzas y ya estaba buscando a los discípulos de Jesús que estaban allí en Damasco. No bastó tiempo para que él llegase sencillamente y empezase a predicar en las sinagogas. Algunos están diciendo, no tengo la preparación, aún no es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo entonces? La preparación la da Dios, la valentía la da Dios, la palabra la da el Señor, Él la coloca en nuestra boca. Lo único que Dios necesita son hombres y mujeres que tengan una decisión firme en llevar la palabra, que tengan el dolor que Cristo tiene en su corazón por el hecho de que las almas efectivamente se están perdiendo. Tú tienes que ser uno de ellos, yo tengo que ser uno de ellos. Que seamos capaces de ganar las almas para Cristo, que seamos capaces de ir a los perdidos, que con valentía, que con denuedo en nuestras bocas, no con nuestro propio denuedo, podamos hacer que las almas realmente puedan llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ha sucedido después de tu conversión? Tu conversión no es para que recibieras las aparentes bendiciones de Dios. Tu conversión fue para que realmente tú entendieras el amor de Cristo y entendieras que hay otros que necesitan la salvación, así como la salvación ha llegado a tu vida y a mi vida. Padre, quiero darte las gracias, quiero darte el honor en esta hora, Señor. Y quiero pedirte en el nombre de Jesús que esta palabra haya llegado a lo profundo del corazón de cada uno de tus hijos, Dios. No nos sueltes de tu mano un solo instante, Padre. Glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros. Levanta hombres y mujeres valientes. Llévate el miedo, llévate el temor, todo lo que no es tuyo, Señor, y glorifícate, Padre. Te lo pido, Dios, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, les mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga y te guarde y que esta palabra realmente toque las fibras de nuestro corazón, porque esta humanidad necesita escuchar de nuestro Señor Jesucristo y venir a su salvación. No olvides compartir este mensaje allí en tu perfil, compártelo con otros hermanos para que la gloria de Dios siga resplandeciendo sobre muchas más vidas. Dios te guarde y te bendiga.